La historia de las 10 plagas de Egipto es una de las narraciones más impactantes del libro de Éxodo en la Biblia. Representa el enfrentamiento entre Moisés, como mensajero de Dios, y el faraón, quien se niega repetidamente a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Estas plagas no solo son actos de juicio divino contra Egipto, sino también una demostración del poder de Dios sobre los dioses egipcios, ya que cada plaga parece atacar simbólicamente una de sus deidades. Estás viendo, dice la Biblia. Quédate con nosotros hasta el final, porque en este video analizaremos las razones detrás de la ira divina sobre Egipto. Descubre por qué Dios desató su poder sobre el pueblo egipcio y cómo cada plaga tiene un profundo significado espiritual y histórico. No te lo pierdas. 1. El agua convertida en sangre. El río Nilo, conocido como la arteria vital de Egipto, era mucho más que una simple fuente de agua. Era el núcleo de su economía, religión y vida cotidiana. Los egipcios dependían del Nilo para el riego de sus campos, la pesca y el transporte, además de ser visto como una fuente sagrada de bendiciones. La primera plaga, en la que el agua del Nilo se convierte en sangre, es un golpe devastador para este sistema. Según el relato bíblico, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpea las aguas del Nilo con su vara, y el agua se transforma en sangre. Esto no solo afecta el río principal, sino también los canales, estanques y depósitos de agua en todo Egipto. La escena es catastrófica, los peces mueren, el agua adquiere un hedor insoportable y los egipcios se ven obligados a cavar pozos para intentar encontrar agua potable. Desde una perspectiva cultural y religiosa, esta plaga es un ataque directo contra Api, el dios del Nilo, quien era considerado el proveedor de fertilidad y prosperidad. Para los egipcios, este evento no solo representaba una crisis ecológica, sino una humillación espiritual, ya que su deidad más confiable parecía impotente frente al Dios de Israel. Algunos estudiosos han propuesto explicaciones científicas para este fenómeno. Una hipótesis sugiere que podría tratarse de una proliferación de algas tóxicas conocidas como marea roja, que tiñen el agua de un color rojizo y consumen el oxígeno, causando la muerte de los peces. Otra teoría apunta a la contaminación del río por sedimentos o minerales ricos en óxido de hierro, arrastrados por lluvias torrenciales en Etiopía, que pudieron cambiar el color del agua. Sin embargo, aunque estas explicaciones intentan racionalizar el evento, el relato bíblico enfatiza el carácter repentino, extenso y sobrenatural de la plaga. Este detalle refuerza la idea de que no se trataba de un fenómeno común, sino de un acto de juicio divino dirigido específicamente a los egipcios. Impacto social y económico. El impacto de esta plaga fue inmediato y severo. Con el agua contaminada, la vida cotidiana en Egipto se paralizó. Sin peces, se afectó una de las principales fuentes de alimento, y la crisis hídrica trajo sufrimiento a todos los niveles de la sociedad. Desde los campesinos hasta la élite, nadie escapó de las consecuencias. Este caos marcó el inicio de una serie de eventos que debilitarían progresivamente a Egipto y su economía, preparando el terreno para la liberación del pueblo de Israel. Esta plaga, más allá de su devastación física, tiene un profundo mensaje teológico. El Dios de Israel no solo es más poderoso que los dioses egipcios, sino que también controla los elementos esenciales de la creación, como el agua, la vida y la muerte. 2. La invasión de ranas. Tras la devastadora primera plaga que afectó al río Nilo, la segunda plaga continúa el ataque directo a la vida cotidiana y al sistema religioso de Egipto. Según el relato bíblico, Moisés, bajo el mandato de Dios, ordena que una multitud de ranas emerja de las aguas y cubra toda la tierra. El texto describe una infestación masiva. Las ranas no solo permanecen en los cuerpos de agua, sino que invaden las casas, las habitaciones, las camas y hasta los hornos y utensilios de cocina. Los egipcios, que dependían de un orden natural para mantener su modo de vida, se ven abrumados por el caos que esta plaga representa. Para los egipcios, las ranas no eran vistas como una molestia, sino como animales sagrados. Esto se debe a su asociación con Eket, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, representada con cabeza de rana. Eket simbolizaba la renovación de la vida y estaba ligada al crecimiento y la abundancia que traía el Nilo durante su crecida anual. La plaga de las ranas es, por tanto, un golpe simbólico y humillante contra una de sus creencias fundamentales. Lo que antes era un símbolo de fertilidad y prosperidad ahora se convierte en una fuente de sufrimiento y desesperación. Las ranas, en cantidades incontrolables, desdibujan la línea entre la bendición y la maldición, demostrando que incluso aquello que los egipcios veneraban podía ser convertido en un arma de juicio divino. Los magos de Faraón logran imitar este milagro, lo que podría interpretarse como una demostración de poder, pero con una gran ironía. Aunque pudieron traer más ranas, no lograron revertir ni detener la plaga.
Este fracaso subraya que el poder de los magos era limitado frente al Dios de Israel. El faraón, desesperado por el impacto de la plaga, llama a Moisés y le pide que ore a su Dios para que retire las ranas, prometiendo dejar ir al pueblo israelita. Sin embargo, una vez que la plaga cesa y las ranas muertas se acumulan en montones por toda la tierra, el faraón endurece su corazón nuevamente, incumpliendo su palabra. Desde un punto de vista naturalista, algunos sugieren que esta plaga podría haber sido una consecuencia directa de la primera. Si el agua del Nilo fue contaminada, por ejemplo, debido a algas tóxicas, los peces habrían muerto, eliminando a los depredadores naturales de las ranas. Esto pudo haber causado un aumento descontrolado de su población, forzándolas a buscar refugio en tierra firme. Sin embargo, el relato bíblico resalta que la magnitud y el propósito de esta plaga no fueron eventos naturales ordinarios, sino actos deliberados de juicio divino. La plaga de las ranas afecta de manera tangible la vida cotidiana de los egipcios. La invasión de sus hogares y espacios más privados, como camas y cocinas, es una invasión no solo física, sino también emocional y psicológica. Este hecho hace que los egipcios experimenten el poder del Dios de Israel de una forma directa e ineludible. Además, esta plaga pone en tela de juicio la efectividad de sus deidades y su sistema religioso. Si Eket no podía controlar a las ranas, ¿qué esperanza había de que otros dioses protegieran al pueblo? Así, la plaga de las ranas no es solo una calamidad natural, sino un mensaje teológico. Ningún dios egipcio puede igualar el poder del Señor, quien gobierna sobre toda la creación. 3. Los mosquitos o piojos. La tercera plaga marca un cambio significativo en la narrativa de las plagas de Egipto. Hasta este punto, los magos del faraón habían logrado imitar las señales realizadas por Moisés y Aarón, dando la impresión de que los dioses egipcios y su sistema de magia tenían un poder comparable. Sin embargo, en esta ocasión, no logran replicar el milagro y son forzados a admitir que están presenciando la intervención de un poder superior, la mano de Dios. La plaga en acción. Siguiendo la instrucción divina, Aarón golpea el suelo con su vara, y el polvo de la tierra se convierte en pequeños insectos que infestan todo Egipto. La palabra hebrea utilizada en el texto original es ambigua y se ha traducido como mosquitos, piojos o incluso pulgas. Sea cual sea el insecto exacto, el efecto es claro: una invasión de parásitos que afecta tanto a las personas como a los animales, causando molestias físicas, irritación y posiblemente infecciones. Este evento trasciende la simple incomodidad. Los insectos contaminan todo lo que tocan, desde los hogares hasta los altares. En una cultura profundamente ritualista como la egipcia, donde la pureza física era esencial para el culto a sus dioses, esta plaga representaba un doble golpe, físico y espiritual. La infestación hacía imposible realizar ceremonias religiosas, desafiando así el sistema de creencias del faraón y su pueblo. Los magos egipcios, quienes hasta ahora habían intentado competir con los milagros realizados por Moisés y Aarón, fallan al intentar replicar esta plaga. Ante su incapacidad, declaran al faraón: «Esto es el dedo de Dios», Éxodo 8:19. Esta admisión no solo es un reconocimiento de la superioridad del Dios de Israel, sino también un punto de ruptura en la narrativa, donde el poder humano se revela insuficiente frente a la intervención divina. El faraón, sin embargo, endurece nuevamente su corazón y se niega a liberar al pueblo de Israel, mostrando su resistencia a aceptar el poder de Dios, incluso cuando su propio pueblo comienza a reconocerlo. Algunos estudiosos sugieren que esta plaga pudo ser el resultado de un desequilibrio ecológico causado por las dos plagas anteriores. La contaminación del Nilo y la proliferación de ranas, muchas de las cuales habrían muerto tras la segunda plaga, pudieron haber creado un ambiente ideal para la reproducción masiva de insectos. Esto explicaría la súbita invasión de parásitos en la región. No obstante, el relato bíblico enfatiza la naturaleza extraordinaria del evento. La transformación inmediata del polvo en insectos y la incapacidad de los magos para imitarlo apuntan a un acto sobrenatural diseñado para demostrar el poder de Dios. Impacto social y espiritual. La tercera plaga introduce un nivel de sufrimiento más personal y directo para los egipcios. A diferencia de las ranas, que podían ser eliminadas, estos pequeños insectos se adhieren a la piel, causando irritación constante y una sensación de desesperación. Además, la infestación afecta a los animales, lo que podría haber comprometido aún más los recursos alimentarios y económicos de Egipto. En el ámbito espiritual, la plaga desafía el orgullo y la confianza de los egipcios en sus dioses y magos. El polvo, que en su cultura era símbolo de fertilidad y vida, ya que del suelo emergían sus cosechas, se transforma en una fuente de plaga y malestar. Este cambio simboliza la capacidad de Dios para subvertir incluso los elementos más esenciales de la existencia egipcia. Mensaje teológico.
El significado de esta plaga trasciende el daño físico que causó. Representa un punto de inflexión en el enfrentamiento entre el Dios de Israel y el faraón. Al transformar el polvo en insectos, Dios muestra su dominio absoluto sobre la creación, incluyendo los elementos más básicos de la naturaleza. La declaración de los magos, aunque breve, es clave. Reconocen que están ante algo mucho más poderoso que cualquier fuerza que ellos pudieran invocar. Esta plaga, aunque pequeña en comparación con las siguientes, sirve como un recordatorio de que no hay resistencia humana, espiritual o natural que pueda oponerse al propósito divino. 4. La invasión de tábanos o enjambres de insectos. La cuarta plaga lleva el sufrimiento en Egipto a un nivel aún mayor. Tras las 3 primeras plagas, que ya habían causado daño y molestias, esta plaga introduce un elemento de tormento constante y generalizado, una invasión de insectos voladores. Estos enjambres, identificados en algunas traducciones como tábanos o moscas, se convierten en una amenaza persistente para la vida diaria, afectando tanto a las personas como a sus propiedades. La plaga en acción. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés se presenta nuevamente ante el faraón para exigir la liberación del pueblo de Israel. Cuando el faraón se niega, una oleada de insectos desciende sobre Egipto, invadiendo hogares, contaminando alimentos y perturbando la vida cotidiana. Estos insectos no solo causan incomodidad, sino que también representan un peligro para la salud al propagar enfermedades entre humanos y animales. El relato bíblico destaca que, a diferencia de las plagas anteriores, esta plaga no afecta a la región de Gosén, donde vivían los israelitas. Esta distinción refuerza el mensaje de que las plagas no son simples fenómenos naturales, sino actos deliberados de juicio divino dirigidos específicamente contra los egipcios. Impacto social y económico. La presencia de estos insectos en cantidades incontrolables habría tenido un impacto devastador en Egipto. Los tábanos, conocidos por sus dolorosas picaduras, afectan tanto a las personas como al ganado, causando estrés y reduciendo la productividad. Si se trataba de moscas, su capacidad para contaminar alimentos y transmitir enfermedades habría generado una crisis sanitaria. Además, la economía egipcia, ya debilitada por las plagas anteriores, enfrenta un nuevo golpe. Los insectos no solo afectan la calidad de vida, sino que también interrumpen las actividades agrícolas y comerciales, agravando aún más la situación del país. Significado espiritual. La cuarta plaga no solo es un ataque físico, sino también un desafío al sistema religioso egipcio. Aunque no se menciona una deidad específica asociada con esta plaga, es probable que haya sido percibida como un ataque a los dioses que supuestamente protegían el orden y la armonía en Egipto. La incapacidad de los dioses egipcios para detener este desastre refuerza la superioridad del Dios de Israel. La separación clara entre los egipcios y los israelitas en esta plaga tiene un profundo significado teológico. Muestra que Dios no solo tiene el poder de enviar juicio, sino también de proteger a su pueblo en medio de la calamidad, subrayando su papel como un Dios justo y protector. Desde una perspectiva naturalista, algunos investigadores han sugerido que esta plaga pudo haber sido el resultado de un desequilibrio ecológico. La acumulación de cadáveres de ranas de la plaga anterior, junto con las condiciones ambientales, pudo haber creado un ambiente ideal para la reproducción masiva de insectos. Sin embargo, el relato bíblico enfatiza la precisión y el propósito de esta plaga, especialmente en cómo evita a los israelitas, lo que no puede ser explicado por causas naturales. La respuesta del faraón. Ante el sufrimiento causado por esta plaga, el faraón muestra signos de ceder. Llama a Moisés y le ofrece permitir que los israelitas sacrifiquen a su Dios, pero dentro de Egipto. Sin embargo, Moisés insiste en que el pueblo debe salir del país para ofrecer sacrificios, ya que adorar a Dios de esa manera dentro de Egipto sería ofensivo para los egipcios. El faraón finalmente accede, pero una vez que la plaga cesa, endurece nuevamente su corazón y se niega a dejar ir a los israelitas. Mensaje teológico. La cuarta plaga subraya la vulnerabilidad de los egipcios frente al poder de Dios. A través de un elemento aparentemente pequeño e insignificante como los insectos, Dios demuestra que incluso las fuerzas más simples de la naturaleza pueden ser utilizadas para desestabilizar a una nación poderosa. Esta plaga también enfatiza la separación entre los israelitas y los egipcios, mostrando que el juicio divino no es arbitrario, sino específico y dirigido. Así, la invasión de tábanos o moscas no es solo una calamidad natural, sino una declaración de que el Dios de Israel es el único verdadero soberano sobre la creación y la historia. 5. La mortandad del ganado. La quinta plaga representa un golpe devastador para la economía y la espiritualidad egipcia. En una sociedad agrícola y ganadera como la de Egipto, los animales desempeñaban un papel esencial, no solo como fuente de alimentos y fuerza de trabajo,
sino también como símbolos de riqueza y elementos centrales en la adoración religiosa. La plaga en acción. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés advierte al faraón que si no libera al pueblo de Israel, una enfermedad mortal afectará al ganado egipcio. Como respuesta al endurecimiento del corazón del faraón, el juicio divino se cumple, y una epidemia ataca a los caballos, burros, camellos, vacas y ovejas en Egipto. El relato subraya que esta plaga afecta exclusivamente al ganado de los egipcios, mientras que los animales pertenecientes a los israelitas, ubicados en la región de Gosén, permanecen ilesos. Este detalle resalta la naturaleza sobrenatural del evento, mostrando que no se trata de un desastre natural aleatorio, sino de un juicio específico y dirigido. Impacto económico. La muerte del ganado supone una pérdida catastrófica para la economía egipcia. Estos animales no solo eran una fuente de carne, leche y cuero, sino que también desempeñaban un papel vital en la agricultura, como fuerza de trabajo para arar los campos y transportar productos. La plaga habría paralizado las actividades agrícolas y comerciales, generando escasez de alimentos y debilitando aún más a una nación ya golpeada por las plagas anteriores. Además, el ganado era una medida de riqueza y estatus, por lo que su pérdida habría afectado gravemente la estructura social y económica. Implicaciones espirituales. La plaga también tiene un impacto significativo en el ámbito religioso. Los egipcios veneraban a varios animales como manifestaciones de sus deidades. Por ejemplo, la vaca estaba asociada con Hathor, diosa de la fertilidad, el amor y la alegría, mientras que el toro era símbolo de fuerza y fertilidad, vinculado al dios Apis, adorado como un ser sagrado en los templos. La muerte masiva de animales sagrados no solo debilita la economía, sino que también desafía directamente la eficacia y el poder de los dioses egipcios. Este juicio divino expone la incapacidad de las deidades para proteger lo que se suponía que estaba bajo su cuidado, dejando en claro la superioridad del Dios de Israel. Desde una perspectiva científica, algunos han sugerido que la plaga pudo haber sido una enfermedad infecciosa del ganado, como el ántrax o la fiebre aftosa, propagada por las condiciones insalubres derivadas de las plagas anteriores. La contaminación del agua, la proliferación de insectos y los cadáveres en descomposición podrían haber creado el ambiente perfecto para la transmisión de enfermedades entre los animales. Sin embargo, el relato bíblico enfatiza que la enfermedad no afecta al ganado de los israelitas, un detalle que desafía cualquier explicación puramente naturalista y apunta al carácter intencional y milagroso del evento. La respuesta del faraón. El faraón envía a verificar si realmente el ganado de los israelitas ha sido protegido de la plaga, y al confirmarlo, endurece nuevamente su corazón y se niega a liberar a los israelitas. Este patrón de obstinación demuestra cómo su resistencia al poder divino lo lleva a desoír las pruebas evidentes de la superioridad del Dios de Israel. Mensaje teológico. La quinta plaga destaca el control absoluto de Dios sobre la creación y su capacidad para desmantelar los pilares fundamentales de una sociedad que se opone a su voluntad. Al destruir la economía y desafiar la espiritualidad egipcia, Dios no solo castiga la desobediencia del faraón, sino que también revela la impotencia de los dioses egipcios frente a su soberanía. Este juicio también sirve como una advertencia a Egipto y una señal de protección para Israel. Mientras los egipcios sufren la pérdida de su ganado, los israelitas experimentan la fidelidad de Dios, quien preserva a su pueblo incluso en medio de las calamidades. 6 llagas y úlceras dolorosas. La sexta plaga introduce un sufrimiento físico directo y personal para los egipcios. A diferencia de las plagas anteriores, que afectaron su entorno, bienes y animales, esta plaga ataca sus propios cuerpos, generando llagas dolorosas que cubren tanto a las personas como a los animales. Este juicio marca un nivel de sufrimiento más íntimo y angustiante, subrayando la impotencia del faraón y su pueblo frente al poder del Dios de Israel. La plaga en acción. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés y Aarón toman hollín de un horno y lo lanzan al aire frente al faraón. Este acto simbólico desencadena la aparición de llagas y úlceras en los cuerpos de los egipcios y sus animales. Las llagas, descritas como extremadamente dolorosas, afectan a toda la población, sin discriminación de clase o rango. El relato enfatiza que incluso los magos de Faraón, quienes anteriormente competían con Moisés al replicar algunas plagas, se ven incapacitados. Cubiertos por las llagas, no pueden presentarse ante el faraón, lo que subraya su impotencia frente al juicio divino. Impacto físico y social. Las llagas generan un sufrimiento físico agudo que paraliza la vida diaria en Egipto. El dolor constante, junto con la posible infección de las heridas, habría afectado gravemente la capacidad de las personas para trabajar y cumplir con sus responsabilidades. En una cultura donde la pureza física era crucial para el desempeño de rituales religiosos, las llagas también representaban una contaminación espiritual.
Los sacerdotes egipcios, quienes debían mantener un estado de pureza para servir a los dioses, habrían sido incapaces de realizar sus deberes, lo que interrumpió aún más el sistema religioso y cultural de Egipto. Significado religioso. La sexta plaga desafía la autoridad de varias deidades egipcias asociadas con la salud y la sanación. Entre ellas, Sekhmet, diosa de la curación y la medicina, y Tot, dios de la sabiduría y la magia, quienes habrían sido impotentes para aliviar el sufrimiento causado por las llagas. Además, el acto de lanzar hollín de un horno podría simbolizar la opresión de los israelitas, quienes habían sido forzados a trabajar como esclavos en la fabricación de ladrillos. Este elemento añade un nivel de justicia poética al juicio divino. El instrumento de la opresión egipcia se convierte en el medio de su sufrimiento. Algunos estudiosos han especulado que esta plaga podría haber sido una forma de infección cutánea, como antrax cutáneo, que pudo haberse propagado por contacto con animales infectados o por el ambiente contaminado debido a las plagas anteriores. Sin embargo, la rapidez y la universalidad de las llagas, así como su conexión directa con el acto de Moisés y Aarón, sugieren un evento milagroso más allá de una simple enfermedad natural. La reacción del faraón. A pesar de la gravedad de esta plaga, el corazón del faraón permanece endurecido. Aunque los magos ya no son capaces de enfrentarse a Moisés, y el sufrimiento de su pueblo es evidente, el faraón se niega a liberar a los israelitas. Este patrón de obstinación ilustra su resistencia frente a las evidencias del poder de Dios. Mensaje teológico. La sexta plaga refuerza el dominio de Dios sobre la salud y el bienestar humano. Al atacar directamente los cuerpos de los egipcios, Dios demuestra que ningún aspecto de la vida está fuera de su control. Además, la incapacidad de los magos para protegerse o responder subraya la inferioridad de la magia y la religión egipcia frente a la soberanía del Dios de Israel. Esta plaga es un recordatorio de que el sufrimiento humano puede ser utilizado como un medio para revelar la gloria y la justicia divina, y para destacar la necesidad de someterse a su autoridad. 7. Granizo y fuego destructores. La séptima plaga eleva la intensidad de los juicios divinos al introducir un fenómeno climático devastador, una tormenta de granizo, mezclada con fuego, que azota la tierra de Egipto. Este evento no solo causa daños físicos masivos, sino que también desafía directamente las creencias religiosas egipcias y desmantela uno de los pilares centrales de su economía, la agricultura. La plaga en acción. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, se presenta ante el faraón con una advertencia solemne. Si no libera al pueblo de Israel, un granizo sin precedentes caerá sobre Egipto, destruyendo todo lo que quede expuesto al aire libre, personas, animales, cultivos y árboles. Tal como se predijo, la tormenta llega con una fuerza impresionante. Granizos gigantes caen del cielo, acompañados de relámpagos y fuego que corre por la tierra, un fenómeno aterrador y extraordinario. Este granizo no solo es destructivo, sino que se describe como algo único en la historia de Egipto, subrayando su origen sobrenatural. Impacto económico y ambiental. El granizo destruye los cultivos de lino y cebada, esenciales para la economía y la alimentación de los egipcios. La cebada era utilizada para hacer pan y cerveza, mientras que el lino era fundamental para la fabricación de textiles. Esta pérdida supone un golpe devastador para la subsistencia del pueblo y la estabilidad económica del reino. Además, los árboles son derribados, los campos quedan arrasados y los animales expuestos al aire libre mueren. Esta plaga agrava el caos generado por las calamidades anteriores, dejando a Egipto al borde del colapso económico y social. Implicaciones religiosas. En el contexto religioso, esta plaga desafía a Nat, la diosa del cielo, quien supuestamente protegía a la tierra egipcia de los desastres celestiales. También es un ataque indirecto a otras deidades relacionadas con la agricultura, como Osiris, dios de la fertilidad y la vegetación. El fuego mezclado con el granizo refuerza la idea de que este no es un evento natural, sino un acto directo de juicio divino. Este fenómeno dual, que combina hielo y fuego, es una demostración del control absoluto de Dios sobre los elementos, superando cualquier poder atribuido a los dioses egipcios. Protección para los israelitas. Una vez más, la región de Gosén, donde vivían los israelitas, queda intacta. Este detalle subraya la naturaleza selectiva y milagrosa de la plaga, diferenciándola claramente de cualquier fenómeno climático común. La protección divina para el pueblo de Israel refuerza el mensaje de que Dios no solo es un juez justo, sino también un protector fiel. Algunos investigadores han propuesto que esta plaga pudo haber sido causada por una tormenta inusual, posiblemente vinculada a cambios climáticos o a un fenómeno volcánico cercano. Las partículas volcánicas en la atmósfera podrían haber intensificado las tormentas eléctricas, causando granizo masivo y rayos. Sin embargo,
La precisión y el propósito de la plaga, así como su limitación geográfica, van más allá de cualquier explicación naturalista. La reacción del faraón. El faraón muestra un cambio temporal en su actitud ante el terror de esta plaga. Reconoce su pecado y promete liberar a los israelitas si la tormenta se detiene. Moisés clama a Dios, y la tormenta cesa, pero una vez más, el faraón endurece su corazón y se niega a cumplir su promesa. Mensaje teológico. El granizo y el fuego simbolizan la soberanía de Dios sobre el cielo y la tierra. A través de esta plaga, Dios demuestra su poder sobre los elementos naturales y las fuerzas climáticas, dejando en claro que los dioses egipcios no tienen control alguno sobre el mundo físico. Además, este juicio subraya la justicia divina. Mientras los egipcios sufren las consecuencias de su desobediencia, los israelitas son preservados. Esta plaga, como las anteriores, no es solo un acto de castigo, sino también una oportunidad para que el faraón y su pueblo reconozcan el poder y la autoridad del Dios de Israel. 8. La invasión de langostas. La octava plaga lleva el sufrimiento de Egipto a nuevas alturas, al añadir una devastadora invasión de langostas que arrasan con lo que queda de los campos ya destruidos por el granizo. Este evento no solo agrava la crisis alimentaria de Egipto, sino que también reafirma la impotencia del faraón frente al poder divino, demostrando que ni la naturaleza ni la prosperidad del país están bajo su control. La plaga en acción. Dios instruye a Moisés para que se presente nuevamente ante el faraón y le advierta de una plaga aún peor, una invasión masiva de langostas. Cuando el faraón sigue resistiéndose, un viento del este trae una enorme nube de langostas que cubre toda la tierra de Egipto. Las langostas devoran todo lo que queda de los cultivos que el granizo no destruyó, los árboles, las plantas y cualquier resto de vegetación que aún quedaba. Este ataque es tan devastador que los campos de Egipto quedan completamente desolados, y no queda ni un solo brote verde. La plaga es tan extensa y profunda que se describe como si oscureciera la tierra. Impacto económico y social. El daño causado por las langostas se suma a la grave crisis alimentaria que ya enfrenta Egipto. El granizo había destruido muchos cultivos, y ahora las langostas terminan de arrasar lo que quedaba. Esto agudiza la escasez de alimentos, lo que lleva al pueblo egipcio a una situación de hambruna aún más extrema. El hambre y la pobreza resultantes son una amenaza para la estabilidad social, pues la población comienza a verse afectada no solo en términos de bienes materiales, sino también en su capacidad de sobrevivir. Los mercados se vacían, la producción de alimentos se paraliza y la economía de Egipto se desploma por completo. Implicaciones religiosas. La plaga de las langostas también es un desafío directo a los dioses egipcios, especialmente a Serapis, el dios asociado con la fertilidad y la agricultura. Las langostas, como destructores de los cultivos, representan un juicio sobre el sistema agrícola y las divinidades que lo sustentaban. Al destruir completamente las cosechas, Dios demuestra que no solo tiene poder sobre el cielo y la tierra, sino también sobre las fuerzas que sustentan la vida y la prosperidad en Egipto. El hecho de que las langostas lleguen tras el granizo refuerza la idea de que estos desastres no son casuales ni naturales, sino enviados por un poder superior. Los egipcios, acostumbrados a la creencia de que las fuerzas naturales estaban controladas por sus dioses, se ven obligados a confrontar la realidad de que el Dios de Israel es el único soberano. Científicamente, algunos sugieren que la plaga de langostas podría haber sido exacerbada por las condiciones climáticas provocadas por las plagas anteriores. La destrucción de los cultivos y el cambio en el medio ambiente podrían haber creado condiciones ideales para una infestación masiva de langostas. Sin embargo, el relato bíblico subraya la naturaleza selectiva y controlada de la plaga, ya que las langostas solo afectan a Egipto y no a la región de Gosén, donde viven los israelitas. Esto apunta a una intervención sobrenatural más allá de cualquier fenómeno natural. La reacción del faraón. Al ver la magnitud del daño causado por las langostas, el faraón finalmente reconoce su error y pide perdón a Moisés y a Dios, suplicando que se detenga la plaga. Moisés, tras clamar a Dios, recibe la orden de hacer cesar la invasión. El viento cambia, y las langostas se alejan, pero el faraón, una vez más, se endurece y no cumple su promesa de liberar a los israelitas. Este patrón de arrepentimiento temporal y endurecimiento del corazón muestra la obstinación del faraón frente a la evidencia del poder divino. Mensaje teológico. La invasión de langostas refuerza el mensaje central de las plagas. El faraón no tiene control sobre la naturaleza, ni sobre los elementos que componen su reino. A través de esta plaga, Dios demuestra que no hay nada en la creación que esté fuera de su autoridad. Las langostas, al igual que las otras plagas, son utilizadas como instrumentos de juicio divino para mostrar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Además, la plaga de langostas tiene un propósito redentor,
ofrecerle al faraón una oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, su continua resistencia resalta la dura realidad de que el corazón humano puede ser obstinado incluso frente a las pruebas más evidentes de la grandeza de Dios. 9. Oscuridad sobrenatural. La novena plaga es un ataque directo a una de las deidades más veneradas de Egipto, Ra, el dios del sol. Durante 3 días, una oscuridad profunda y sobrenatural cubre todo el país, sumiendo a Egipto en un caos de miedo y desesperación. Esta plaga no solo tiene un impacto físico, al afectar la luz y el ciclo natural, sino que también carga con un profundo simbolismo religioso y teológico, desafiando la supremacía de Ra, quien era considerado el dios creador y el dador de vida a través del sol. La plaga en acción. El relato describe que, por mandato de Dios, una densa oscuridad cubre la tierra de Egipto, de modo que ni los egipcios ni sus animales pueden ver nada durante 3 días. La oscuridad es tan espesa que se puede sentir, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno natural como un eclipse o tormenta, sino de un acto milagroso que desafía las leyes de la naturaleza. La oscuridad impide que los egipcios realicen cualquier actividad cotidiana, no pueden trabajar, no pueden moverse ni realizar ninguna de sus funciones diarias. Incluso dentro de sus casas, los egipcios se encuentran sumidos en la oscuridad, mientras que en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, hay luz. Este contraste resalta la separación y la protección divina que Dios otorga a su pueblo. Impacto social y psicológico. La oscuridad total durante 3 días tiene un impacto profundo en la vida diaria de los egipcios. La luz solar, que era vista como un símbolo de vida y orden, es reemplazada por un vacío tenebroso, lo que altera el equilibrio natural y afecta la psicología de la población. El miedo se apodera de los egipcios, pues la oscuridad no solo simboliza el fin de la luz física, sino que también puede ser interpretada como el fin de la vida y el orden divino. La oscuridad en la mitología egipcia se asocia con el caos primordial, el opuesto a la luz del sol y la creación ordenada por Ra. Esta plaga pone en duda la capacidad de Ra para iluminar y mantener el orden, señalando la vulnerabilidad de la principal deidad egipcia. Implicaciones religiosas. El sol era central para la religión egipcia, con Ra como la deidad máxima, representado como el sol mismo, quien iluminaba el mundo y mantenía el orden cósmico. Al oscurecer Egipto durante 3 días, esta plaga no solo amenaza el orden físico, sino que desafía la supremacía de Ra, mostrando que el poder de Dios sobrepasa al de cualquier dios egipcio. El hecho de que la oscuridad solo afecte a Egipto, y no a Israel, subraya la incapacidad de los dioses egipcios para proteger a su pueblo. La luz que persiste en Gosén refuerza la idea de que el Dios de Israel es la fuente verdadera de luz y vida, en contraste con los dioses egipcios que parecen impotentes frente a este juicio divino. Algunos intentan explicar esta plaga como un fenómeno natural, como un eclipse solar o una tormenta de polvo masiva. Sin embargo, la oscuridad descrita en la Biblia parece ser más intensa y duradera que cualquier fenómeno natural registrado. Además, la distinción entre la oscuridad que afecta a Egipto y la luz que permanece en Gosén refuerza la idea de que este evento es un acto divino y no un fenómeno natural. La reacción del faraón. Tras 3 días de oscuridad, el faraón nuevamente se enfrenta a la crisis y en un intento de negociar, ofrece liberar a los israelitas, pero con la condición de que dejen atrás su ganado y sus bienes. Moisés se niega a esta oferta, destacando que todo el pueblo de Israel debe salir sin excepción. Sin embargo, el faraón, al ver que la plaga no se detiene, vuelve a endurecer su corazón y se niega a liberar al pueblo. Esto demuestra su obstinación a pesar de los signos evidentes del poder divino. Mensaje teológico. La plaga de oscuridad resalta la supremacía de Dios sobre todas las deidades egipcias, y particularmente sobre Ra, el dios solar. Al cubrir Egipto con oscuridad, Dios demuestra que Él es la verdadera fuente de luz y vida, y que ningún dios de la creación egipcia tiene poder para desafiar su voluntad. Este juicio finaliza un ciclo de advertencias y castigos, mostrando que la resistencia humana y la obstinación frente al poder divino solo conducen a la condena. La luz que permanece en Gosén simboliza la protección y favor divino para su pueblo, contrastando con el juicio que cae sobre Egipto. 10. La muerte de los primogénitos. La 10ª y última plaga es la más devastadora de todas, y marca el punto culminante del juicio de Dios sobre Egipto. En una sola noche, todos los primogénitos de Egipto, desde los hijos del faraón hasta el primogénito de los animales, mueren. Esta plaga no solo señala un castigo mortal, sino que también sella la liberación definitiva del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. La plaga en acción. Dios ordena a Moisés que le advierta al faraón que, si no libera al pueblo de Israel, el primogénito de cada familia egipcia morirá. Este castigo será tan generalizado que no habrá hogar sin sufrimiento, desde el más humilde campesino hasta el mismo faraón. La noche de la plaga,
el ángel de la muerte pasa por Egipto, causando la muerte de todos los primogénitos. Sin embargo, los hogares de los israelitas son protegidos por un signo específico: la sangre de un cordero sacrificado que debe ser esparcida en los dinteles y los postes de las puertas de sus casas. Al ver esta señal, el ángel de la muerte pasará por alto esos hogares, salvando a los primogénitos israelitas. Esta protección se conoce como la Pascua, una festividad que conmemora la liberación de Israel y la intervención divina. Impacto emocional y social. La muerte de los primogénitos es una tragedia de proporciones inimaginables. En cada hogar egipcio, el dolor es insoportable. El faraón pierde a su propio hijo, y los nobles, las familias y los siervos de toda la nación sufren la pérdida de sus primogénitos. La Biblia describe que el llanto en Egipto es tan grande que no hubo casa donde no hubiera un muerto. El impacto emocional y psicológico de esta plaga es profundo. No solo representa una tragedia personal y familiar, sino que también marca un colapso total del orden social y político egipcio. La muerte de los primogénitos es un golpe directo a la fuerza vital de la nación, pues en la cultura egipcia, los primogénitos representaban el futuro y la continuidad de las familias y el país. Implicaciones religiosas. Esta plaga es, simbólicamente, el juicio final contra el corazón mismo de la identidad egipcia, el faraón, considerado divino, y su linaje. Al quitar la vida de su primogénito, Dios muestra que el faraón no tiene poder sobre la vida ni sobre su descendencia, subrayando su completa incapacidad frente al poder divino. Además, la plaga de la muerte de los primogénitos desafía la protección divina que el faraón pensaba tener sobre su familia y nación, mostrando que ni los dioses egipcios ni el faraón pueden evitar el juicio de Dios. Por otro lado, el hecho de que los israelitas sean salvados por la sangre del cordero no solo tiene un significado práctico, protegerlos de la muerte, sino también teológico. Simboliza la redención y la gracia de Dios. La sangre del cordero se convierte en un símbolo de sacrificio y liberación, prefigurando el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Aunque no existe una explicación científica directa que pueda justificar esta plaga en términos naturales, algunos estudios han sugerido que las muertes masivas podrían haberse relacionado con un brote de alguna enfermedad contagiosa, como la peste, que podría haber afectado a los primogénitos debido a su mayor exposición al contacto con animales u otros factores específicos. Sin embargo, la Biblia enfatiza que este evento fue un juicio divino, un acto sobrenatural que no tiene comparación con cualquier fenómeno natural conocido. La reacción del faraón. Tras la devastación, el faraón finalmente se rinde ante la magnitud de la plaga y, en un acto de desesperación, ordena que los israelitas dejen Egipto inmediatamente. La pérdida de su propio hijo y la de todo el pueblo egipcio finalmente lo lleva a ceder. El faraón y sus consejeros, agotados por las plagas y el dolor, ordenan la liberación de los israelitas, quienes salen rápidamente en una huida desesperada, siguiendo las instrucciones de Moisés. El éxodo y la liberación. El éxodo de los israelitas marca el fin de siglos de esclavitud en Egipto. En una serie de eventos milagrosos, el pueblo de Israel se prepara para salir de Egipto, cargando con los tesoros que los egipcios les habían dado como una forma de compensación por el sufrimiento. La liberación culmina con el cruce del Mar Rojo, un acto divino que les permite escapar definitivamente del faraón y su ejército. La muerte de los primogénitos, seguida de la huida de Israel, establece la base para la Pascua, una fiesta que se celebra anualmente como recordatorio de la salvación de Dios y su intervención en la historia. Esta festividad sigue siendo central tanto en la tradición judía como en la cristiana, conmemorando la redención y el sacrificio. Mensaje teológico. La 10ª plaga es un acto definitivo de juicio y redención. Muestra la justicia de Dios, que castiga a los egipcios por su opresión y desobediencia, pero también muestra la gracia de Dios, que salva a su pueblo mediante el sacrificio del cordero. Esta plaga, como las demás, subraya la soberanía de Dios sobre la vida, la muerte y los destinos humanos, demostrando que su poder es absoluto y que sus promesas de liberación son fieles. Además, la sangre del cordero en las puertas de los israelitas se convierte en un símbolo de salvación y protección. Este acto de fe se convierte en un modelo de redención y sacrificio, y en el contexto cristiano, prefigura la muerte de Jesús como el Cordero de Dios que, mediante su sacrificio, trae salvación a la humanidad. En conclusión, las 10 plagas de Egipto representan no solo una serie de desastres naturales, sino un juicio divino que pone de manifiesto la soberanía de Dios sobre la naturaleza, las deidades egipcias y la autoridad humana. A través de cada plaga, desde la conversión del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, Dios demuestra su poder absoluto y la imposibilidad de los egipcios, incluido el faraón, de desafiar su voluntad. Sin embargo, estas plagas también sirven como un acto de redención para el pueblo de Israel,
mostrando cómo la obediencia y la fe en las instrucciones de Dios, como el sacrificio del Cordero, los protege y les garantiza su liberación. El relato de las plagas no solo tiene un impacto histórico y cultural, sino que también lleva consigo profundas lecciones espirituales sobre la obediencia, el arrepentimiento, la justicia divina y la salvación. La Pascua, como recordatorio de la liberación de Israel, sigue siendo un símbolo de la esperanza y la promesa de un futuro redimido. ¿De qué manera las plagas reflejan la relación entre el poder humano y la soberanía divina? ¿Qué crees que representan las plagas de Egipto en términos de la lucha entre el orden y el caos? Déjamelo en los comentarios que ahí te estaré leyendo. Recuerda suscribirte, darle like si te ha gustado y entrar al perfil para encontrar más contenido relacionado. Me estarías apoyando mucho si lo compartes. Nos vemos en el siguiente video.